Sean todos muy bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana pensando el país y la ciudad. Un tema de vital importancia que hoy queremos compartir con ustedes y es el que se refiere fundamentalmente a las últimas cifras que nos ha dado el DANE, alarmantes por demás, que hablan de cómo para el mes de abril de este año la tasa de desempleo fue del 15.1%, lo que representó una reducción de 4,7 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del año pasado. El desempleo en nuestro país. Es indudable que la crisis sanitaria llevó a que muchos factores permitieran que las empresas tuvieran que despedir sus trabajadores o el hecho de los cierres continuos tuvieran incluso que cerrar. Son muchos los países y Colombia y nuestra ciudad de Medellín en particular no ha sido ajena a ella, donde se han incrementado los niveles de pobreza y la tasa de desempleo. Y es que a medida que el desempleo creció también la informalidad. Según registros del DANE, la proporción de informalidad para el primer trimestre móvil de diciembre del 2020 a febrero de este año fue del 49.2%. Y eso es grande. Y si a eso le agregamos el ingreso a nuestro país de cerca de 1.7 millones de venezolanos, de los cuales solo 47,000 han sido legalmente constituidos, nos lleva a una reflexión absolutamente importante. En tiempos difíciles, ¿qué modalidades de empleo son las que se pueden aplicar para que esta tasa de desempleo cada día no siga creciendo? Para que los niveles de pobreza no sigan aumentando en nuestras familias. Es por eso que en la siguiente nota les queremos contextualizar cuáles son los factores que, afectados por la emergencia sanitaria, el empleo y el país se han visto impactados. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. La crisis del desempleo se ha agudizado en el último año gracias a la actual situación sanitaria que ha afectado con gran fuerza a los países latinoamericanos. Las últimas cifras no han sido alentadoras, pues han superado el registro que se tenía del pico más alto que se dio en el 2009, donde 6,6% de la población estaba sin empleo, aunque contaran con la edad, capacidad y disposición para trabajar. Las restricciones al comercio, a la vida laboral y al turismo, así como las medidas de contingencia para tratar de frenar la propagación del virus, son algunos de los factores que desencadenaron un incremento en el desempleo. Tanto los empleos formales como los informales se vieron sumidos en un caos total. En los formales se presentaron despidos, recortes de horario laboral y cancelación de contratos temporales definida o indefinidamente. Por otra parte, para los que se encontraban trabajando en la informalidad, fueron meses en donde han generado muy pocos ingresos. En Latinoamérica y el Caribe, el panorama no es muy alentador, pues se ha llegado a una cifra récord de 41 millones de desempleados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Según la Organización Internacional del Trabajo, Chile, Brasil, México y Colombia son los países más afectados de la región. En mayo de 2020, en Colombia, se registró el mayor récord de desempleo en la historia del país, llegando a un 21,4%, donde las mujeres siguen siendo las más afectadas en esta materia, con una desocupación del 25,4% frente al 18,6% de los hombres. Sin embargo, para enero de 2021, se registró una cifra de desempleo del 17,3% en el territorio nacional, con una población sin empleo de 4,2 millones de personas, según anunció el DANE, lo que significó un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto a enero de 2020.
Como acabamos de ver en la nota, es un panorama que, si bien nos invita a no perder la esperanza, por momentos se muestra desalentador. A pesar de que el Ministerio de Trabajo tiene diferentes estrategias salariales y laborales para reducir el problema del desempleo en el país, programas como Capital Semilla, adecuar leyes de contratación pública, crear fondos para la capitalización empresarial, no se ha logrado ver una mejora en la tasa de desempleo del país en este último año. Bueno, el alcalde de Medellín acaba de anunciar que el próximo 8 de junio se suspenderán todas las medidas para reactivar el empleo en la ciudad. Se han lanzado desde las diferentes capitales programas para mejorar el empleo. Pero, ¿qué tal si conversamos con los que saben de esto? Y precisamente invitamos a Carlos Julio Díaz Lotero, quien es director general encargado de la Escuela Nacional Sindical, y nos acompaña igualmente el docente de Economía de la UNAULA, Julián Mauricio Vélez Tamayo. Bienvenidos. Empecemos con usted, Carlos Julio, haciendo un planteamiento. Mire, nuestro país ha tenido una problemática que ha sido constante en términos de desempleo, pero con la crisis sanitaria, por supuesto, esto se ha evidenciado y se ha agudizado. Desde su punto de vista, ¿cuál es la población que se ha visto más afectada en nuestra ciudad y en nuestro país? Y sobre todo, ¿qué ha llevado a que se muevan esas cifras que nos ha presentado el DANE fluctuantes a lo largo de este año de la pandemia? Bienvenido, Carlos Julio. Gracias, César, por la invitación. Bueno, la pandemia tuvo pues impactos diferenciales en sectores económicos, como lo planteaba la nota al inicio. Hubo unos sectores, digamos, más afectados, otros de una afectación intermedia, otros de una baja afectación, pero también hay que señalar que hubo sectores ganadores. Los sectores, digamos, más perjudicados, como se miraba en la nota, el turismo, la recreación, el comercio, restaurantes y hotelería, había de ejemplo, pero incluso dentro de estos sectores, especialmente el de comercio, predomina mucho el empleo informal, digamos, los trabajadores que están en el espacio público, en el día a día, haciendo un ingreso, que lamentablemente, como lo decía la nota, la informalidad en Colombia es bastante alta. Y yo creo que esta pandemia dejó al desnudo, digamos, dos cosas. Primero, que tenemos una alta precariedad, digamos, en el empleo del país, asociado a una estructura empresarial bastante precaria. Eso se demostró pues, en este contexto de crisis donde la mayoría de la gente que vivía del comercio informal y de otras actividades informales quedaron prácticamente sin ingresos. Hubo otros sectores que tuvieron, digamos, alguna afectación intermedia. Había, de ejemplo, el sector agropecuario, hubo unos sectores ganadores, por ejemplo, el sector financiero, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, digamos, los que generan herramientas como la que hoy utilizamos, Zoom, el comercio electrónico, por ejemplo, las ventas a domicilio de alimentos a través de las plataformas tecnológicas, algunos sectores manufactureros, por ejemplo, en el sector de la medicina, insumos, equipos, mascarillas. Entonces, hubo sectores, digamos, diferenciados, pero obviamente los sectores asociados, digamos, donde hay mayor informalidad económica, fundamentalmente que es el sector de servicios y el sector, digamos, de comercio, incluso una presencia muy alta de las mujeres y obviamente también de los jóvenes. Las tasas de desempleo de los jóvenes oscilan hoy por encima del 28%, es decir, que es mucho más grave para los jóvenes, y si es joven y mujer, mucho peor. Entonces, lo cierto es que hubo impactos diferenciales, pero lo que preocupa fundamentalmente y de manera particular para el caso de Medellín, es que hoy tenemos en la ciudad de Medellín 158.000, Medellín y área metropolitana, 158.000 jóvenes desempleados. Hay 344.000 jóvenes en la inactividad. Yo diría que en Medellín estamos por encima de los 200.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, y eso hace que tengamos, para la situación que vive Colombia y obviamente Medellín, con las alternativas que presenta la criminalidad, el narcotráfico,
la extorsión, pues todas estas bandas criminales que tienen también una actividades y agendas económicas ilegales que también seducen mucho a los jóvenes y frente a una sociedad que no le brinda oportunidades ni para el estudio ni para el trabajo. Entonces yo creo que el panorama indiscutiblemente es bastante delicado, pero lo grave del asunto para mí es que el gobierno, no vemos desde el gobierno unas políticas muy claras de cómo darle una salida a esta crisis que todavía no se resuelve, tanto de pandemia que agravó el tema laboral y social, porque hubo un mal manejo, digamos, de la crisis y no se supo conciliar el tema sanitario con la economía. Yo creo que para eso me parece a mí deberíamos mirar otras experiencias internacionales, especialmente la de los países asiáticos, China, Corea. Allá hubo un manejo diferente y yo creo que deberíamos darle una mirada a otras experiencias exitosas, porque la verdad es que aquí tuvimos un manejo de la pandemia y de la economía aparentemente en conflictividad, lo que debiera haberse manejado de otra manera. Pero lo cierto es que hoy estamos en la realidad que estamos, altas tasas de desempleo, alta precariedad en el empleo, bajos ingresos. Eso se expresa en el hambre que hay en el país. Se calcula que más o menos el 60% de la población colombiana está en condición de pobreza y vulnerabilidad. El DANE incluso decía que el 30% de los colombianos comen menos de 2 comidas al día, pero el 70% restante no es que coma tampoco muy bien. Hoy tenemos, además de la crisis de la economía, del empleo, de los ingresos, está el hambre, está el COVID. Entonces, estamos en un contexto bastante complejo y lamentablemente un gobierno que da palos a ciegas. Ante ese panorama, profe Julián Mauricio, uno diría, bueno, ¿acaso es necesario la mirada sobre unos sectores específicos en los que se den generación de empleo, cobertura por su crecimiento exponencial y demás, desde su mirada? Porque el cierre al que se han visto abocados restaurantes, bares, el sector cultural, cines, por supuesto, cómo no decirlo, lo que tiene que ver con la diversión, con el entretenimiento. Desde su punto de vista como economista, ¿a qué sectores hay que empezar a apostarles y a inyectarles para que este panorama pueda ir teniendo una recuperación a mediano plazo? Muchas gracias, César, por la invitación y saludo muy cordial a Carlos, mi compañero de mesa. Bueno, estamos viviendo una crisis económica que podemos decir no tiene comparación. Si la comparación más cercana, sin dudas, tendría que ser la crisis que se vivió posteriormente a la Guerra de las Mil Días hace ya casi 120 años. Eso, pues obviamente tiene unos efectos muy graves para nosotros. Y lo mismo que sucedió en esa época, pues implica una reconstrucción nacional, ¿cierto? ¿Qué elementos o qué sectores? Yo pensaría que los sectores tienen que tener más o menos 3 características. La primera, hay que pensar en sectores donde haya un proceso de agregación de valor bastante importante, ¿sí? No podemos pensar en sectores que han sido tradicionales nuestros, pero que tienen la dificultad en el sentido de que no generan mayor valor agregado. La generación de valor agregado es muy marginal. Otro elemento que tiene que tenerse en cuenta es que los sectores deben de ser de una u otra manera familiares a la realidad económica del país, tanto en términos del productor, es decir, que los productores tengan cierta familiaridad con la producción de esos bienes y esos servicios, y que los trabajadores que van a acceder a esos empleos, pues de una u otra manera también ya tengan la preparación. De una u otra manera podemos utilizar la expresión de ventajas, ¿cierto? Que hay que aprovechar las ventajas que tenemos en Colombia, las ventajas geográficas, las ventajas de carácter productivo, las ventajas de carácter ambiental inclusive, para poder, digámoslo, potencializar esos sectores y generar unas condiciones de empleo, pero no cualquier empleo, ya lo mencionaba mi compañero de mesa, empleos de calidad, empleos formales, pero no solamente formales, sino que también reconozcan el desgaste de la energía humana, que es lo que hace el trabajador, y que haya un reconocimiento en términos de esa condición de productividad. Y un tercer elemento es que la demanda, ¿cierto?, responda a esas condiciones. No es suficiente con decir yo quiero producir esto, voy a producir esto,
si no hay la contraparte, es decir, si no se pueden garantizar el comportamiento cataláctico o el comportamiento de mercado, en el sentido de que haya alguien que compre los bienes y servicios que se están generando. Entonces, en ese orden de ideas, hay que mirar también, ¿cierto?, el mercado global y el mercado local también, que de entrada el mercado local es una problemática, como ya lo mencionó Carlos, en el sentido de que muchas personas han quedado sin ingresos. Y esos ingresos disponibles pues se destinan justamente a la demanda de los bienes y servicios que nosotros producimos. Y precisamente por eso es que hablamos de crisis, porque se vuelve una especie de bola de nieve. ¿Qué veo yo en términos generales? Y ya lo mencionaba un poco Carlos. Primero, lo tecnológico va a tener un renglón muy importante dentro de la realidad económica de la nueva realidad, ¿cierto? De la nueva normalidad que llaman, ¿sí? En el sentido de que muchos de los trabajos van a poder realizarse, van a continuar realizándose en casa, y pues eso va a demandar una serie de elementos, de herramientas para poder garantizar el cumplimiento de las funciones. Entonces, elementos como por ejemplo el teletrabajo van a crecer, ¿cierto? No va a decir que van a masificarse y van a reemplazar el trabajo presencial, pero sí va a tener un renglón muy importante, y pues alrededor de esto va a haber entonces una demanda de esos bienes y esos servicios, y esa demanda pues debe de ser observada por la oferta, que de una u otra manera va a empezar a enganchar una cantidad de profesionales y de personal técnico que van a estar en esas líneas de producción de esos bienes y de esos servicios. Otro elemento, y es el hecho de que la pandemia nos va a traer una preocupación que ya teníamos antes, pero va a ser un poquito más profunda, en el sentido de que va a haber una preocupación por los servicios de salud, ¿cierto? Entonces, yo creo que también la demanda de servicios de salud y todo lo que implica todo ese sector de salud, porque no solamente el ofrecimiento del servicio, sino que también detrás está una serie de bienes muy importantes, el caso de los fármacos, el caso de las vacunas, por ejemplo. En caso colombiano, nosotros producimos algunos medicamentos. Desde hace muchos años no producimos vacunas, y apenas estamos produciendo vacunas, por ejemplo, para animales. Pero ya se han prendido las luces y han dicho, bueno, nosotros tenemos la ventaja, ¿cierto?, de poder garantizar una producción de ese tipo de elementos que van a servir al servicio de salud y que van a permitir de una u otra manera vincular, ¿cierto?, muchas personas en este sector. Y lo otro es que el servicio de salud en sí mismo también puede ser una opción, y ya ha sido una opción, entre otras cosas, donde personas de otros países puedan venir a demandar servicios de salud, y eso va a necesitar obviamente una dotación de capital, obviamente, pero también de fuerza de trabajo que necesitará absorber mucha de la fuerza de trabajo que se tiene disponible, ¿cierto? Porque, digámoslo, el fenómeno del desempleo, como lo entendemos los economistas, es una relación de mercado, es una relación obedece al sistema de precios, ¿sí? En donde el precio del bien que se vende, en este caso es el servicio, que es el trabajo, es el salario, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que hay una sobreoferta, ¿sí? Hay un exceso de oferta. Y ya lo mencionabas tú, César, al principio, ¿cierto? No solamente tenemos el hecho de que muchas personas están desempleadas y que están buscando trabajo, se están ofreciendo su fuerza de trabajo, sino que también tenemos la ola migratoria proveniente principalmente de Venezuela, pero también hemos sido testigos de personas de otras partes del África, de Cuba, que han pasado por el país y que algunos de una u otra manera también han mirado opciones aquí que no van a aumentar mucho la oferta, pero sí va a aportar marginalmente en esto. Y eso va a generar entonces una condición de desequilibrio de mercado, que es lo que nosotros usualmente denominamos desempleo. ¿Qué hay que hacer? Pues tratar de que la demanda de trabajo, que es la de los empresarios, se incremente. Hablar de eso, de qué hay que hacer. Estamos en este primer momento ante ese maravilloso panorama que usted, con toda su fluidez como docente, nos ha ido presentando para poder decir, bueno, estamos ante diferentes sectores. Esos sectores que están siendo impactados requieren unos retos fundamentales, que será precisamente lo que en el siguiente segmento vamos a tratar de presentar. Pero dejemos que sea precisamente desde lo que tiene que ver con el área de función pública y gobierno
quienes nos compartan un poco esos sectores y poblaciones a las que este reto con respecto a otros sectores para mejorar la economía de nuestro país están siendo impactados. La nota con la que los dejamos en este momento. A lo largo de la pandemia, las industrias, los mercados y diferentes sectores laborales se han visto afectados por largos periodos de cierres totales, cuarentenas preventivas y toques de queda, los cuales han llevado a las empresas a prescindir de cierto personal, ya que se ha reducido el flujo de trabajo. Los sectores de la economía que más cayeron durante el 2020 y que explican la caída del crecimiento económico agregado en menos 6.8%, de acuerdo con el reporte del DANE, son primero el sector de la construcción, que cayó menos 27.7%, seguido de minería y canteras, que cayó más del 15.7%, y lo que son el sector comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida, que incluye incluso al sector turístico, que cayó más de menos 15%. Estos sectores también perdieron empleo, o no generaron empleo, o destruyeron puestos de trabajo, lo que se complementa con la percepción o el reporte que tuvieron las empresas por la afectación durante el COVID, que indicaron que quienes mayormente se vieron afectados fueron las actividades artísticas y de entretenimiento, seguido del comercio, el transporte, pero también las actividades inmobiliarias y la construcción. Igualmente la minería tuvo una gran afectación, que en conjunto representa una pérdida de empleos superior a los 5 millones de puestos de trabajo y una pérdida de ingresos laborales entre 16 y 18 billones de pesos. En el sector industrial, los sectores que más tuvieron afectación fueron el sector de cuero y calzado, seguido de autopartes y la industria alimenticia, quienes tuvieron mayor grado de afectación. Y Bogotá, Medellín, son las ciudades que más se vieron afectadas por los impactos del coronavirus y por la caída del crecimiento, toda vez que estas dos regiones representan buena parte del Producto Interno Bruto de la economía colombiana. Continuamos en este espacio de opinión de En Rojo y Negro con este importante tema que impacta a nuestro país, el tema económico referido al desempleo. Cifras del DANE, estadísticas desde nuestros expertos que nos ponen ante un panorama. Carlos Julio, desde la Escuela Nacional Sindical, ¿qué propuestas visualizan ustedes ante este problema actual para mejorar la empleabilidad en tiempos de crisis en nuestro país? Tendrá usted enseguida, tuvo usted mejor la semana pasada toda una intervención, incluso ante el Congreso, en diferentes medios y demás, para tratar de crear conciencia de este tipo. ¿Cómo siente usted que hay receptividad en el gobierno ante las propuestas sindicales para mejorar la empleabilidad? Bueno, en Colombia creo que hay sectores que son fundamentales y tendrían una gran contribución para el tema del empleo. Por ejemplo, Colombia hoy importa 14 millones de toneladas de alimentos que se pueden producir fácilmente en el país. Para no ir muy lejos, Medellín, por ejemplo, el 70% de Medellín es áreas rurales, pero no se producen alimentos. Entonces creo que el mundo, incluso lo ha dicho el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, está a puertas de una
crisis que va a llevar a mucha mortalidad a causa de la hambruna. Ya hay en África y algunos países europeos dificultades en el tema de la producción de alimentos. Por eso es importante que tengamos una política, digamos, de recuperación del agro, especialmente en materia, digamos, de producción de alimentos para el consumo interno. Pero esto también requiere algunos cambios en las políticas. Colombia tiene, digamos, en su política económica varios temas que le dificultan al país el desarrollo empresarial y especialmente desde la economía productiva. Uno, que es un país que todavía tiene unas políticas financieras bastante orientadas más a lo especulativo, digamos, las actividades de papel, de ingeniería de bolsa, y no hay crédito para el aparato productivo. Entonces yo creo que aquí hay que volver a hablar en Colombia de crédito de fomento, que eso lo tuvimos en el pasado. Hay que volver a recuperar la banca pública, que prácticamente la desaparecieron. Otro tema que dificulta en Colombia el desarrollo empresarial es el alto costo de la energía. Digamos, en Colombia tenemos el kilovatio de la energía, lo ha dicho los gremios empresariales, ACOPI, por ejemplo, 4 veces el promedio internacional. El costo de la gasolina en Colombia es demasiado alto. A eso súmele por los problemas de la extorsión, la tributación ilegal que hay también a muchos negocios en las ciudades, como el caso de Medellín, que son temas que hay que abordarlo. Entonces yo creo que también se requiere una reorientación, digamos, del marco macroeconómico para favorecer el desarrollo de la economía productiva, que es donde se pueden dar posibilidades de empleo. Colombia hoy tiene, digamos, dificultades en la demanda, producto de lo que hemos dicho, desempleo, falta de ingresos. El movimiento sindical hoy, por ejemplo, ha hecho una propuesta que está incluso inmersa en el pliego de emergencia que presentaron los movimientos sociales en el comité de paro, y uno de ellos es el tema de la renta básica de emergencia. Digamos, en un contexto de contracción de la demanda, es importante darle un empujón, digamos, a la capacidad de compra de la población para que las empresas puedan vender. Si las empresas pueden vender, indiscutiblemente generan empleo. Si hay empleo, si hay ventas, hay impuestos para el Estado, y yo creo que esto generaría un ciclo virtuoso interesante. Lo otro que hay que decir es que las economías, entre más primarias sean, menos generan empleo. Entonces, lo que decía el profesor ahora, aquí hay que también orientarnos a un desarrollo empresarial mucho más tecnológico. Hay que superar la dependencia del petróleo, del extractivismo primario exportador, que eso aporta muy poco al empleo, y obviamente en la dinámica del capital financiero. Entonces yo creo que hoy, y Medellín es un ejemplo, Medellín es una ciudad que fundamentalmente es un centro financiero, por eso Medellín no tiene, digamos, empleo en abundancia como lo fue en el pasado, que aquí tuvimos un modelo de desarrollo económico en la ciudad más basado en manufacturas. Eso se desmontó, pero los empleos que se perdieron no se absorbieron por el nuevo enfoque de la economía en el territorio, que es de bancos, de aseguradoras, de turismo y cosas de ese tipo, para no hablar pues de los otros problemas que tenemos asociados a esto, como el turismo sexual y toda la economía criminal pues, que se mueve en la ciudad y en el país. Entonces yo creo que lo importante es entender de que el desarrollo empresarial debe diversificarse, debe orientarse a procesos de mayor agregación de valor, como lo planteaban ahora, y fundamentalmente una política muy clara de recuperación del agro, con políticas de subsidios, con precios de garantía, que eso ya en Colombia lo tuvimos. Desafortunadamente las reformas del 91 cambiaron un poco el enfoque de la banca central y acabaron con el concepto del crédito fomento. Entonces, es importante y sobre esa base, pues el sindicalismo ha propuesto recuperar en un contexto de coyuntura de emergencia la demanda interna a través de una propuesta de renta básica de emergencia, pero también darle un gran apoyo a la economía productiva, es decir, a las manufacturas, al agro, a la economía campesina, al desarrollo industrial. Hay que tener infraestructura económica, mucha inversión en carreteras, vías de comunicación, ferrocarriles. Desde el país debe dar un salto en la estructura económica y eso requiere un enfoque, un cambio, una reorientación a fondo de la macroeconomía. Ha dado usted un enfoque muy interesante, Carlos Julio, desde la Escuela Nacional Sindical, y sobre todo desde ese mismo enfoque se plantean, como usted lo ha anunciado, toda esa serie de retos, expectativas que recoge también la población que en este momento está marchando
que recoge los jóvenes. Y en ese orden de ideas, Julián Mauricio, es evidente que según las cifras del DANE, entre los 14 y los 28 años, que es la ventana de juventud en nuestro país, estamos hablando de que el desempleo ha crecido de forma abrumadora y máxime si el desempleo incluso en las mujeres, como lo expresaba en el segmento anterior Carlos Julio. Los jóvenes egresan, terminan sus carreras, pero ¿dónde colocarse? ¿Dónde emplearse? ¿Quién emplearlos? ¿Cómo generar rentabilidad para sus hogares? ¿Qué retos plantea usted ahora para nuestro país? ¿Qué algo bueno tiene que salir de todo esto para que nuestros jóvenes se vuelva de nuevo la mirada hacia ellos y la posibilidad de un empleo digno? Bueno, el tema del desempleo juvenil es un gran problema y ya lo hemos mencionado aquí e inclusive en otros espacios se ha discutido. En gran medida también hay que entender de que hay que hacer unas lecturas de la realidad del mercado y del mercado laboral. No es una extrañeza en el caso colombiano de que muchas personas prefieran cierto tipo de profesiones buscando no algo en específico, sino más bien huyendo a algunos componentes o algunos saberes que usualmente se adquieren con temas de animadversión, específicamente en el caso, por ejemplo, de que se eligen carreras para más evitando el tema de las matemáticas, que yo creo que es supremamente importante. Si estamos hablando de lo tecnológico, necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos fortalezas precisamente en esas áreas, necesitamos desarrollo de competencias matemáticas, por ejemplo, más que pensar de pronto en carreras de carácter de otro tipo, carácter humanístico o de filosofía que también han sido muy usuales. Eso no quiere decir entonces de que acabemos con él, no, al contrario, o sea, que haya una especie de cooperación entre las disciplinas, ¿sí? De tal manera que todas apunten hacia lo mismo, porque nos vamos a encontrar de que hay muchas ofertas de empleo, ¿sí? Hay mucha demanda de trabajo, pero no se da esa vinculación de oferta y de demanda que garantice la condición de lo que llamamos equilibrio, o lo que llaman algunos economistas el pleno empleo. Y la razón se da precisamente por eso, porque muchas de las ofertas de empleo que hay buscan unos perfiles específicos que las personas que están buscando empleo no los tienen, ¿sí? Uno observa que hay convocatorias donde, por ejemplo, el tema de la minería de datos, el tema de la cientificidad de los datos se vuelve hoy cada vez más importante. Infortunadamente no tenemos todavía fortaleza, se han dado algunos pasos en términos de la formación en ese sentido. Y como lo decía Carlos hace un momento, ¿cierto? O sea, nosotros todavía tenemos una estructura bastante decimonónica en relación a nuestra relación de producción. Y lo digo decimonónica en términos de la formación que estamos teniendo en la escuela, ¿cierto? Lo digo decimonónica en relación de que pensamos todavía en clave de lo que se pensaba en el siglo XIX, pensando en la exportación específicamente de algunos bienes primarios. Nosotros podemos decir el caso del petróleo, que fue el común denominador del siglo XX, y también en una gran medida el tema del café. O sea, es claro, no significa eso que vamos a eliminar esos sectores o que esos sectores no van a aportar en la generación de empleo. Sí lo van a generar, pues ya lo dijo Carlos, la generación de empleo es una generación marginal y en algunos casos, como el caso del café, la generación de empleo es temporal y además de ser temporal, pues es también hasta cierto punto informal. Entonces no es un empleo que pudiésemos denominar de calidad y que pueda garantizar unos ingresos que puedan fortalecer la demanda para garantizar esa dinámica virtuosa de la que mencionaba Carlos hace un momento. Entonces, esto es un reto que no solamente lo deben de asumir los jóvenes, en el sentido de pensar en la posibilidad de tener unas profesiones con unas competencias específicas, inclusive para los profesionales que actualmente están buscando trabajo. Las empresas están buscando
más que un título universitario el desarrollo de algunas competencias. Y eso lo vemos, por ejemplo, en grandes empresas del orden tecnológico, como es el caso de Facebook o como es el caso de Google. ¿Sí? Que no más que un título universitario, lo que buscan es un desarrollo de competencias. Los profesionales que tienen el título universitario tienen un plus porque tienen el título, pero también deben de desarrollar una serie de competencias, y no solamente las competencias que adquirieron en el proceso formativo dentro de la universidad, sino que también otras que hoy se vuelven impagaripables, ¿cierto? O sea, el dominio informático, el dominio de la ofimática, el dominio por ejemplo, de Excel, ¿cierto? De la redacción y cosas así, se vuelven cada vez supremamente importantes, ¿sí? Y mucho más ahora que se nos adelantó, gracias a la pandemia, la lógica de trabajo en casa, ¿cierto? Entonces, ese desarrollo de competencias debe de garantizarse. Y el reto también está por la oferta de los servicios de educación. Es decir, las universidades y nosotros en la Universidad Autónoma, por ejemplo, hemos estado pensando en clave de ello. Ahora con la instrucción del Ministerio de Educación en términos de los resultados de aprendizaje, de una u otra manera muestran ese tipo de retos, en el sentido de que hay que garantizar, ¿cierto?, una serie de competencias de tal manera que esa brecha entre la oferta y la demanda que no se cumple, que es lo que genera el desempleo, sea más pequeña. Ahora, no es la única, ¿cierto? O sea, hay otros elementos también que generan que esa brecha se mantenga. Ante ese panorama que nos acaban de exponer el director general encargado de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz Lotero, a quien le agradecemos su participación, y Julián Mauricio Vélez Tamayo, economista, docente de economía de la UNAULA, nos quedan una series de retos y desafíos. Estamos ante un panorama en el que cada vez más hay que trabajar como país, mirar hacia la misma dirección, tender puentes, establecer relaciones a través de las cuales efectivamente la empleabilidad digna sea una de las apuestas como política pública del gobierno de turno, para que se convierta en un asunto de Estado y no solamente del gobernante del momento. ¿Cómo trabajar unidos para que cada vez más un empleo digno sea una realidad en nuestro país? Para que los niveles de pobreza, de desabastecimiento en nuestros hogares no terminen siendo el pan de cada día. A nuestros invitados, mil gracias, a Carlos Julio, a Julián Mauricio, porque a partir de sus aportes nos vamos generando una opinión, precisamente eso, como opinión pública, acerca de este tema del desempleo y su relación con la economía y la pobreza. Y a ustedes, por supuesto, les agradecemos por permitirnos llegar a sus diferentes espacios a través de este programa de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que sigan conectándose con todos los canales digitales, con las redes sociales de nuestra universidad, para que cada vez más nos empapemos con nuevos y mejores temas de opinión. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.